Es me alegra poder hacerlo. Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida desde Red América a este espacio de diálogo que tendremos hoy
sobre dinamización de la economía local sostenible. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Vamos a esperar unos segundos, que todavía hay personas que están entrando, y los invitamos a que continúen en línea. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Miguel. Buenos días, Carlos. Ellos son nuestros panelistas que en un momento se los presentaremos. Estamos esperando a que se terminen de conectar el resto de personas. Recuerden que tienen los micrófonos silenciados por defecto, pero podemos usar el chat y la sección de preguntas y respuestas por los comentarios que quieran ir haciendo. Y al final, como les explicaré en un momento, tendremos un espacio abierto para que hagan sus preguntas. Mandaron a prender los dos policías. ¿Cómo dice? Mandaron a prender los dos policías de Javier Ordóñez No joda. por el asesinato. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, por su tiempo y participación en este espacio de diálogo que hemos preparado desde Red América sobre dinamización de la economía local sostenible. Queremos darle la bienvenida no solo a nuestros miembros de la red, sino también a tantos invitados que hoy se conectan desde distintas partes de Latinoamérica. Tenemos personas de Colombia, de México, de Perú, de Chile, de Brasil, de Argentina. Muchas gracias a todos por conectarse y bienvenidos siempre a la red para quienes apenas nos conocen. Red América es una red latinoamericana de empresas, fundaciones e institutos empresariales que busca y promover la transformación y la intervención social
para el desarrollo de las comunidades sostenibles. Acá les presentamos a nuestros miembros y muy invitados a conocer la red, a quienes apenas hoy se nos unen. Tenemos estos canales para que nos conozcan y cualquier inquietud que tengan podamos entrar a una conversación. Este espacio de diálogo lo hemos preparado desde hace meses con algunos de nuestros miembros de diferentes países. Damos las gracias a ellos por sumarse y querer abrir este diálogo con toda la región. Desde Colombia tenemos a la Fundación Saldarriaga Concha, a la Fundación Barco, a la Fundación Alpina, a la Fundación Caicedo González Río Paila Castilla, también a la Fundación Promigas y a la Fundación Smurfit Kappa. Desde México se ha sumado la Fundación ADO, desde Brasil el Instituto Lina Galvani, y desde Chile la Fundación Sara Rayer de Erasmus y la Fundación Minera Los Pelambres. Queremos darle también las gracias a los panelistas y a la moderadora que hoy nos acompañan, que ya en un momento se los vamos a presentar. Para nosotros pues es muy importante abrir estos espacios y escuchar otras voces distintas y sobre todo en el que hoy nos convoca a escuchar las voces de los territorios. Como ven, tenemos una gran diversidad de miembros de todos los países y entonces esperamos pues que disfruten mucho de este espacio. Vamos el día de hoy a trabajar durante 1 hora y media. En esta agenda que tenemos, la moderadora que hoy nos acompaña, Olga Lucía Costa Navarro, va a presentar a quienes participan hoy como panelistas y por supuesto se va a presentar ella también para que nos cuente un poco quién es. Y después vamos a pasar a la conversación con nuestros invitados. Tenemos a Miguel Malpacini, gerente general de la empresa Coavi en Perú. Tenemos a Silvia Citlali Gutiérrez, líder de la comunidad Grupo Vía Nueva en México, que nos acompañará desde Oaxaca. Y tenemos a Carlos Lillo Álamos, secretario regional ministerial de Economía desde Chile. Como les decía, al final tendremos un espacio para que ustedes hagan las preguntas que consideren pertinentes, para que también conversemos sobre las reflexiones de esta conversación. Y finalmente, Olga Lucía nos presentará unas reflexiones y conclusiones de lo que tendremos en esta conversación. Les decía que recuerden que por defecto sus micrófonos y sus cámaras están apagados, pero en cualquier momento pueden dejarnos sus preguntas y respuestas a través de, sus preguntas a través del chat o en la sección de Zoom donde está preguntas y respuestas. Pueden también usar el icono de levantar la mano, que estaremos pendientes de eso y los atenderemos. Y esperamos entonces que disfruten mucho de esta conversación. Le damos entonces la bienvenida a nuestros panelistas. Los invito a que puedan poner sus videos y abrir sus micrófonos para que nos cuenten quiénes son, mientras nuestra moderadora llega, que se excusa porque está terminando una reunión, pero ya está entrando. Entonces le doy la bienvenida a Carlos, a Silvia, a Miguel. Hola Juanita, saludar a Miguel, a Silvia y por supuesto a todas las personas que están conectadas. Poder estar acá y aportar, ¿cierto?, dentro de lo posible con nuestra experiencia, con los conocimientos, para que se vayan tomando decisiones en base a las diferentes situaciones y realidades que está viviendo cada país. Muchas gracias, Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Silvia, Miguel, bienvenidos. Hola Juanita, buenos días a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy y se unieron a nosotros a través de Red América. Mucho gusto en conocerles y muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar hablando pues sobre temas muy enriquecedores desde lo que hacemos, desde nuestros territorios. Entonces
Mi nombre es Silvia, soy de México, soy de Oaxaca, de una organización llamada Vida Nueva. Entonces vamos a estar compartiendo con todas y todos ustedes el día de hoy y sean bienvenidos. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Miguel Mal, yo soy tío de Miguel Mal Pacini. He venido como espectador. No sé si Miguel Mal Pacini ya se ligó. Estoy aquí muy interesado, es primera vez que participo en esta red y estoy muy interesado en conocerla y aprender lo que tengan que decirnos. Ok. Muchas gracias. Sí, acá ya entonces tenemos a Miguel Mal también. Miguel, ¿nos cuentas por favor si nos escuchas? Que como hay dos personas con el mismo nombre, se genera confusión. Gracias, señor Miguel Mal. Gracias, gracias. Sí, creo que entró ahí mi tío, Miguel Mal. ¿Cómo estás, Miguel? Aprovecho para saludarte. No sé si ya me ven. No tenía la opción no tenía la opción Ya te de vemos, conectarme, Miguel. entonces estaba un poco, sí. Ahora sí, Gracias. Y ahí, Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? ¿Estás desde Lima? Estoy desde Lima, sí, aquí Sí. trabajando desde Lima. No, agradecerles a todos la oportunidad en Red América de compartir con ustedes pues nuestra experiencia en todo este tema de la distribución de gas natural, sobre todo en zonas que tienen pues poblaciones muy vulnerables aquí en Perú. Yo tengo ya casi 27 años de experiencia trabajando en el sector de gas natural con Promigas en Colombia. Tuve la oportunidad de venir a trabajar a Perú en el año 2007. Estuve hasta el 2011. Posteriormente regresé a Colombia a seguir trabajando con Promigas en diferentes iniciativas de transporte de gas natural, servicios asociados a hidrocarburos, distribución de gas natural. Y recién en el 2019, a principios del año pasado, retomé y me vine otra vez para Perú a gerenciar Gases del Pacífico, que se le conoce como Cuavi, que tiene la concesión del norte, en la región norte, donde tenemos ya más de 100.000 clientes residenciales. Y a finales del año pasado firmamos un contrato nuevo con el gobierno para la región de Piura, que está un poco más al norte de la región norte que ya teníamos con la concesión de Gases del Pacífico. Tenemos un área muy grande por desarrollar en el norte del Perú. Estamos muy entusiasmados, muy comprometidos y bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Miguel, por estar acá. Bueno, este espacio lo hemos querido preparar y consta de 2 sesiones. Hoy es la primera sesión donde hablaremos, como les comentaba, de la dinamización de la economía local sostenible y desde ya queremos extenderle la invitación a todos para que sigan la segunda sesión de esto que hemos preparado desde el grupo con el 8 de octubre con la sesión de dinamización dinamización local desde lo social y lo ambiental. Esperamos enviarles la información pronto a todos para que se puedan conectar y continuar con estos espacios de diálogo que tienen por objetivo escuchar a los actores del territorio. Como pueden ver, tenemos unos panelistas que vienen de diversos sectores. Tenemos, bueno, a Miguel desde el sector privado, tenemos a Carlos desde la institucionalidad pública y a Silvia, quien es la voz de la comunidad y que esta vez nos habla desde México. Entonces, conociendo todas estas voces y lo que nos van a contar ahora, queremos poder dar esa mirada a lo que está sucediendo en el territorio y que sea muy enriquecedor para todos. Esperemos un segundo que les pido disculpas. Olga Lucía ya está entrando para que comencemos con las preguntas que ella nos tiene preparadas para hoy. Aprovecho mientras tanto, queremos invitarlos al lanzamiento del Premio Transformadores de Red América. El Premio Transformadores de Red América es un espacio
de innovación, de participación y crecimiento que se va a lanzar el 29 de septiembre y es un espacio para que participen todos miembros y aliados que estén interesados en dar a conocer sus experiencias, en conocer también las experiencias de otros que ya han ganado. Y para esto, en el webinar del martes 29 de septiembre, los invitamos para que puedan conocer los requisitos, puedan postularse y puedan conocer no solo esto del premio, sino también las experiencias de la Fundación Smurfit Kappa y Empresas Polar en Venezuela, también la de PepsiCo en Colombia, quienes ya han participado en años anteriores de este premio. Entonces, muy invitados a todos para estar pendientes. Pueden entrar a www.redamerica.org/transformadores e inscribirse ahí para participar no solo en el lanzamiento, sino conocer pues todos los requisitos y postularse. Bueno, no sé si quieren, mientras tanto, Miguel, Silvia, Carlos, que nos puedan ir contando un poco de sus organizaciones. Ya escuchamos de Coavi en Perú. Si quieres, Silvia, nos cuentas un poco qué hacen ustedes desde la corporación en México y Carlos desde su sector en Chile. Claro que sí, Juanita, con mucho gusto. Bueno, nosotros trabajamos desde una comunidad que se llama Teotitlán del Valle, que está en un lugar de la región central del estado de Oaxaca, en México. Nuestra organización se llama Vida Nueva. Vida Nueva es un colectivo de mujeres principalmente que tiene trabajando ya 22 años, desde 1996, con el enfoque de poder apoyar a las mujeres artesanas de nuestra comunidad a ganar sus espacios, uno como participación social dentro de los espacios públicos, dentro de los espacios políticos, dándole las herramientas que ellas necesitan pues para fortalecerse como mujeres. El otro objetivo de nuestra organización es poder ayudar a estas mujeres trabajadoras a encontrar espacios de ventas para los productos y comercializarlos. Somos también una pequeña industria que se dedica pues a la comercialización de los tejidos de lana que hacemos, ¿no? Entonces, de esos son nuestros dos mayores objetivos. Uno, pues el empoderamiento de las mujeres, educar a las mujeres para que ellas sean capaces de sostenerse por ellas mismas y ir ganando espacios, y el otro pues ir creciendo también como una empresa, ¿no? Durante todos estos años, durante estos 22 años, hemos tenido una serie de retos, hemos tenido también una gran cantidad de logros y de cosas positivas dentro de nuestra organización, que hoy en día nos vienen a colocar dentro del ámbito comunal, dentro del ámbito estatal, como uno de los mejores lugares, una de las mejores empresas donde las mujeres pueden desarrollarse en sí mismas y donde también ofrecen en el ámbito empresarial una calidad muy alta de lo que ellas producen, ¿no? Entonces, en general, eso es lo que hacemos, eso es lo que es Vida Nueva, es esta organización de mujeres que trabajan, ¿no? Que trabajamos día a día, desde lo comunal hasta tratando de ganar espacios más allá de eso. Muchas gracias, Silvia, qué interesante. Gracias. Carlos, si quieres te vas presentando mientras entra Olga Lucía. Perfecto, Juanita. Sí, por mi parte me desempeño como secretario regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo en la región de Coquimbo, Chile. Represento al Ministerio de Economía del Gobierno en mi región
Por lo tanto, estamos articulando y trabajando de manera transversal con los diferentes sectores económicos, apoyando con las herramientas que tenemos como gobierno y, por supuesto, con un gran desafío por delante, ya que acá en Chile se ha mezclado lo que es estallido social, que comienza en octubre, y hoy día con la pandemia. Por lo tanto, es grande el desafío que tenemos por delante. Tenemos un plan de trabajo y que, por supuesto, en las preguntas vamos a ir dando a conocer también varios aspectos que estamos trabajando y dónde queremos llegar con esta herramienta, con esta planificación para reactivar la economía, que ese es uno de los objetivos principales. Y yo creo que de todos los países, hoy día la pandemia ha golpeado bastante fuerte, si lo acompañamos con estallido social, más aún, y tenemos un desafío muy importante por delante, en donde tiene que haber una coordinación entre el mundo político, público y privado. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ya tenemos a Olga Lucía Costa por acá. Olga Lucía, bienvenida. Y te dejamos entonces para que comencemos. Muchas gracias. Gracias, Juanita. Mil disculpas a todos. Esto de la tecnología me imagino que les pasará. No podía ingresar, estaba saliendo de otro sitio y estaba ingresando, imagínense, y no lograba arrancar. Bueno, pues estamos acá para tener una conversación que nos ocupa a todos. Creo que es la preocupación más constante y persistente en estas épocas, es, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar esto? Entonces, primero que todo, yo creo que ustedes nos aportan una voz optimista, voy a decir al comienzo. Yo creo que donde uno encuentra oportunidades es en ver lo que se está trabajando en los territorios desde distintas iniciativas. Entonces, quiero comenzar por ahí nuestra conversación. Entonces, les doy la bienvenida. Quisiera comenzar hablando pues de qué perseguimos con esta ronda virtual. Queremos esta reflexión práctica desde diversos actores que juegan roles en los distintos territorios, oírnos mutuamente entre sociedad civil, institucionalidad pública y sector privado. Esa es nuestra tarea. Entonces, no sé, Juanita, si ya se presentaron o si lo hago yo. Sí, ya nos presentamos, Miguel, Carlos, Silvia. Muchas gracias, Olga, ya estamos listos. Bueno, entonces pues había estado mirando toda cómo presentarlos, pero entonces voy a arrancar con unas reflexiones iniciales para comenzar nuestro diálogo. Los oí conversando mientras funcionaba mi sonido y todo. Sabemos que hay unos efectos socioeconómicos de esta pandemia en América Latina. Siento que yo tengo una visión optimista sobre el progreso cuando miro lo que somos capaces de hacer, cuando no tenemos un buen objetivo. Soy optimista, pero sé que estos efectos socioeconómicos nos van a acompañar un largo tiempo. Como CEPAL los hemos clasificado en efectos directos sobre los sistemas de salud, que no va a ser el caso discutirlos hoy, pero que nos encontraron con unos sistemas que fueron insuficientes y sobrecargados, con accesos desiguales, desnudaron una serie de desigualdades importantes. Pero quizás lo que más nos ocupe hoy acá es examinar como esos efectos más indirectos, pero que tuvieron que ver con cómo enfrentamos eso que nos está pasando, porque nos sigue pasando, y que tuvo que ver con una serie de suspensión de actividades productivas que se van a manifestar o que se están manifestando en mayores de empleo, como respuesta de cuidado y de distintas formas de aislamiento social que apenas se está empezando a relajar en los países, pero que hoy hay un titular en la prensa colombiana que dice nuestro ministro de Salud, la mejor
vacuna por ahora es el autocuidado, ¿no? Entonces, mientras todavía sigamos con ausencia pues, de soluciones más definitivas, para esto nos va a acompañar. Entonces, la voz optimista es que tenemos en el autocuidado que hemos aprendido. Sin embargo, las consecuencias sociales, como lo han dicho y como seguramente ustedes lo han visto, son muy importantes. Tenemos unos efectos de corto plazo ya completamente evidentes: mayor desempleo, menores salarios y por lo tanto pues ingresos de las personas, los aumentos de pobreza extrema y de pobreza son muy grandes en América Latina. Estamos haciendo todos los días cálculos y cada vez pues las noticias no son tan buenas, además de que sin duda tendremos mayores costos por la fragmentación y las dificultades en el acceso a nuestros sistemas de salud. Pero también hay efectos de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces hay efectos de quiebras en las empresas, de reducción de la inversión privada, menor crecimiento económico, unas dificultades en la integración de las cadenas de valor en las que se venían trabajando y deterioro en las capacidades productivas. Eso suena una larga lista de cosas que a veces nos desaniman. Sin embargo, hay que decir que los impactos de toda esta crisis van a ser diferentes según sectores, ¿no? Van a ser diferentes según sectores, pero también según cuál sea la respuesta, pues de las políticas cuando hay posibilidad de ellos, pero también, por último, de las personas que son y de las organizaciones y de lo que hacen ellas para trabajar y para reponerse y enfrentar. Precisamente estaba en lo que me ocupaba y no me dejaba llegar a tiempo a esta reunión. Es una misión de empleo que acaba de instaurar el gobierno en Colombia. Y mi única noticia es que se están tratando de construir puentes desde esas políticas públicas que suenan a veces alejadas y todos los problemas que tenemos que enfrentar hoy, ¿no? Entonces, distintas organizaciones de trabajadores, de poblaciones rurales, de emprendimientos urbanos, etcétera, estamos hoy conversando. Creo que es importante lo mismo que estamos haciendo hoy, tratando de sacar de la experiencia de todos ustedes yo he dicho al inicio de estos conversatorios algo, y es que siento que aquí es donde tocamos la realidad. Cuando yo me siento, a mí me interesa, no puedo decir que me interesa menos, pero digamos el contacto con lo que verdaderamente pasa en los territorios. Y trato de hacer es de intérprete con las políticas públicas. Por eso voy a terminar muy rápido esta pequeña introducción. Creo que no voy a insistir en las cifras y en los grandes números, pero nos esperan en los países que hoy están aquí representados y muy seguramente en aquellos que nos están siguiendo vía las redes a través de las cuales se transmite eso, pues consecuencias muy severas que vamos a tener que afrontar de diferente manera. Entonces, yo quisiera empezar dejándole un breve espacio a cada una de las personas que están interviniendo en este panel para que nos cuenten cómo han visto o cómo se sentían, cuál era su trayectoria, cuál era su objetivo en ese proceso que cada organización traía, los grandes éxitos. Yo me he detenido un poco a mirar las historias de las personas que están aquí presentes, de sus organizaciones, de las organizaciones que representan, y veo unas grandes posibilidades y caminos que se venían forjando. Entonces esa va a ser como mi primera pregunta. ¿Cómo, y para iniciar, pues esto es un diálogo abierto, cómo venían y cómo han enfrentado lo que nos ha pasado y qué luces nos ven para el futuro? Quizás son casi como 3 preguntas enseguida que pueden articular el discurso que ustedes están o que queríamos, sobre el cual queríamos hoy conversar y sacar unas luces que podamos traducir a otros escenarios para contar con políticas públicas y con reflexiones que nos alumbren en nuestro diario. Entonces, no sé quién quiere
comenzar, si quiere Carlos, si quiere, si empezamos con Silvia o quizás Miguel, quizás Silvia. Claro que sí, Olga, con mucho gusto. Buen día. Muchas gracias por apoyarnos el día de hoy. Bueno, sí son bastantes preguntas y bastante interesantes de contestar. Bueno, desde nuestro caminar como mujeres, yo creo que es algo, no sé si nos pasa también a los otros compañeros, pero creo que se evidencia un poquito más desde el aspecto de género. En sí, los datos que tenemos de la CEPAL del año pasado nos hablan de que el mercado laboral para las mujeres se encuentra en un 50% menor al de los hombres. Entonces venimos desde un camino donde de por sí estamos trabajando y tratando de luchar y tratando de emparejarnos. Las estadísticas también nos dicen que 2 de cada 10 mujeres están estudiando una carrera o están desarrollando un negocio propio. Y 7 de cada 10 mujeres están pensando en hacerlo, pero 5 se nos están quedando en el camino. Estos datos de la CEPAL nos vienen a evidenciar también que un 25% es la estadística de la brecha salarial entre hombres y mujeres, ¿no? Lo que viene a ser la pandemia, el COVID-19, para nosotras viene a evidenciar, ¿no? Viene a evidenciar todas estas cifras duras que tenemos trabajando ya, que tenemos en nuestro caminar, pues tratando de reducir, de incrementar el número de mujeres con oportunidades para estudiar, para desarrollarse, para convertirlas en empresarias. Pero la pandemia pues viene a esto, ¿no? Viene pues a recalcarnos estas cifras duras, ¿no? Y lo peor de todo es que pues viene en mucho y en los peores de los casos a incrementarlas. Ciertamente la tasa de desempleo en México, y me imagino que también en sus países, se duplicó ante esta situación, ¿no? Estamos ante una situación económica bastante desfavorable, estamos viendo que tenemos pues bastantes desventajas en consideración al empleo. En sí, las mujeres ya teníamos una desventaja, ahora con esta situación se incrementa y se incrementa ahora también para hombres y mujeres. La tasa de desempleo que se dio ante esta contingencia aumentó para todos, ¿no? Entonces estamos ante una situación en donde tenemos que empezar a trabajar ya desde nuestras trincheras, desde nuestros territorios, como decíamos, para poder pues ir disminuyendo estas brechas que estaban ya, pero que se abrieron más. Y bueno, en nuestro caminar nosotras como organización, pues hemos tenido muchos momentos también como estos, muchos momentos por diferentes situaciones, a veces, de carácter político, de carácter social, de cosas que pasan específicamente en nuestro país, en nuestra comunidad, que nos han puesto en situaciones similares a esta, pero sin embargo, pues cabe recalcar que esta, que es a nivel mundial, viene a tener consecuencias pues mucho más notorias y mucho más graves para todos y todas, ¿no? Entonces, nosotros ya habíamos venido de un camino donde estábamos ganando espacios para las mujeres, donde habíamos encontrado mercados para poder comercializar lo que hacemos, donde ya habíamos entrado incluso a un mercado extranjero para poder vender nuestras artesanías. Con esta pandemia, con esta situación, pues lo que vimos sí fue la disminución, obviamente, de los compradores, hubo una disminución de la gente que estaba interesada en adquirir un producto, en nuestro caso, productos de decoración, pues la gente no estaba enfocada, no estábamos enfocados ahorita en decir, bueno, voy a decorar mi casa ante una situación pues de contingencia. Sí, mucha gente más estuvo en casa. Sin embargo, pudimos ver una luz en el camino, en el hecho que pudimos detectar ante esta situación que el uso de la tecnología, de las redes sociales, de las cosas como las que estamos haciendo ahorita,
que es el uso de plataformas, de cosas nuevas, que son nuevas para todos, porque siempre han existido, pero no habíamos tenido ciertamente o como tal la necesidad de hacer mano de ellas, nos permitieron hacer esos puentes de comunicación, esos puentes de que en este distanciamiento social no estuviéramos tan distanciados y poder entrar y hacer uso de las herramientas tecnológicas como un apoyo para poder hacer crecer nuestro negocio, para poder crecer nuestra empresa y también para estar comunicados y saber cómo actuar ante esta situación, ¿no? Entonces, pues ya habíamos ganado bastante espacio, ya habíamos luchado, y si esta situación nos viene a dar pues en los lados más sensibles, ¿no? De lo que ya vivíamos, de las estadísticas y de los datos duros de las cosas que afrontábamos, pero pues sí también nos da esa oportunidad y esa luz de ver que existe un camino, ¿no? De ver que podemos hacer uso de otras cosas como los recursos tecnológicos, pues para seguir adelante y no dejarnos caer ante esta situación, ¿no? Que es tan lamentable, que sí evidencia muchos datos duros, pero que también pues nos abre el panorama a darnos también a nosotros mismos la oportunidad de buscar otros medios y de encontrar otros medios para pues poder seguir trabajando, ¿no? Bueno, pues Silvia, qué maravilla de primera pregunta, porque me parece que pones exactamente el contexto de que esas adversidades has señalado dos puntos muy importantes que yo quiero, de muchas cosas que dijiste, que yo quiero destacar antes de darle la palabra a Carlos. Es el uso de la tecnología, ¿no? Digamos, cómo se vuelve hoy una suerte de herramienta. Y la segunda también que me pareció muy importante, cómo, y es algo en lo que venimos explorando mucho, en una noción de territorio que es más de conexiones, ¿no? Un poco la forma de decirlo es el desarrollo no son los bienes que tenemos, sino el desarrollo es cómo podemos densificar las relaciones, y hoy la tecnología viene en ayuda de eso, Silvia. Entonces me parece muy importante, pues, y sin duda todo el aspecto que destacaste de cómo afectó a las mujeres mucho más esta crisis. Entonces por eso es muy valiosa tu voz en este conversatorio, con esas luces, y como ves, y como yo brevemente lo decía en la introducción, los sectores pues van a depender, pues hay unos mucho más afectados que otros. Tú nos muestras que en todos los temas de decoración, pues sin duda no estamos pensando tanto en eso, pero que sin embargo se encuentran salidas, y que la gravedad de la crisis va a depender de que logremos identificar precisamente eso que nos hace fuerte. Entonces yo le voy a dar la palabra a Carlos, y prepárate porque ahora viene una segunda ronda también para seguir profundizando en estos temas. Carlos, cuéntanos, entonces, ¿cómo enfrentar estas dificultades? ¿Cómo seguir con optimismo y con realizaciones, saber que debemos readaptarnos en lo que veníamos haciendo con respecto a esta crisis, y qué lecciones de lo duro que es afrontarla, pero también del optimismo y de las cosas buenas que podemos aportar para aplicarlas en otros contextos y pensarlas, que nos sirvan para esa reflexión? Adelante, Carlos. Sí, Olga. Yo creo que pasamos de una estrategia de crecimiento, de agregación de valor, a una estrategia de reconstrucción, de mitigación, pero siempre pensando en el largo plazo. Y a mí me gustaría comentar desde lo que fue estallido social acá en Chile en el mes de octubre y lo que ha significado también la pandemia. Cuando viene el estallido social, movimiento social, hay que separarlos en dos aspectos. En primer lugar, tenemos lo que son las demandas sociales, legítimas por lo demás, en cuanto a pensiones, educación, el tema de salud, y siempre nos hemos mostrado abiertos a discutir estas problemáticas que se han arrastrado durante mucho tiempo y con el tiempo también se van profundizando. Pero por otra parte, tenemos la violencia de los movimientos sociales. Y esta violencia
tiene impacto importante dentro de la economía. Pudimos ver en los meses de octubre, de noviembre, cómo el dólar alcanzó precios históricos en el país. En los índices mensuales de actividad económica, meses de octubre y noviembre del país, también bajaron drásticamente. El empleo se ve directamente impactado. Y acá lo quiero bajar un poco más a la práctica también, y es cómo uno lo ve, estos impactos en cuanto a la violencia. Y me quiero referir al comercio. ¿Cómo vimos nosotros el comercio reaccionar ante este estallido social? ¿O cuáles eran las brechas que detectamos y que, por supuesto, ponen en evidencia las cosas que hay que ir mejorando? En el comercio, muy poca contratación de seguros. Por otra parte, infraestructura que no estaba adecuada para hacer frente a diferentes turbas o también al actuar con violencia de algunos grupos. Baja digitalización. Yo creo que es un elemento importante porque al no estar implementada la digitalización en el comercio, se limitan a hacer la venta tradicional detrás del mesón, atender, y por supuesto que si ellos no pueden abrir sus cortinas, tienen un impacto muy profundo en su utilidad, versus a poderlo mitigar en parte con una venta digital. Y por otro lado, lo que se vio bastante también es que los bancos, por un tema de resguardo, cerraron en los tiempos que están acostumbrados a hacerlo, sus cajeros automáticos. Esto significa una baja de circulante, sobre todo en comunas más pequeñas, en ciudades más pequeñas, y tiene un impacto directo en el comercio. Estas son brechas que fueron quedando visibles cuando tuvimos estallido social. ¿Y para qué mencionar el turismo? El turismo trabaja y un pilar importante en la seguridad, por lo tanto, al no haber seguridad, por supuesto que se desploma. Entonces, esas cosas estábamos viendo con estallido social. Hoy, con lo que es pandemia, se profundiza aún más las dificultades que pasó la economía, los diferentes sectores económicos. Además, es mucho más transversal. Estamos viviendo esto a nivel mundial, no solamente nacional, y por supuesto hay impactos profundos en nuestra economía. Por lo tanto, toda la fuerza, todos los recursos están puestos en lo que es mitigación de los impactos económicos, pero también pensando en la recuperación. Y es así como nuestro gobierno ha planteado un plan estratégico, que es el plan Paso a Paso Chile se recupera. Y tiene 4 ejes. El primer eje es inversión. Focalizamos la inversión pública en demandas sociales, en mejorar caminos, hospitales, pero que a la vez también signifiquen reactivar, dinamizar la economía, en la generación de empleo. Por otro lado, tenemos lo que es el apoyo a las pymes, a través de herramientas de fomento, de subsidio, facilidades con la banca. Son diferentes herramientas que van dentro de este pilar. Por otra parte, incentivo al empleo. Vamos a lanzar en los próximos días un programa bastante importante en cuanto a recursos para subsidio al empleo. Sabemos que las empresas no están en condición hoy día, sobre todo las más pequeñas, de contratar su gente o pagar el sueldo que estaban acostumbrados. Por lo tanto, este incentivo al empleo viene en esa línea. Y por otra parte, agilización y simplificación de permisos. Sabemos que los permisos que tiene el mundo privado generalmente demoran mucho. Y yo creo que no pasa solamente en Chile, sino que a nivel mundial, mucho trámite, mucho tiempo, y obviamente eso no aporta a recuperar rápidamente la economía. Así que eso, contarles por mi parte, son cosas que hemos vivido, que hemos aprendido. Repito, estamos reconstruyendo, mitigando, pero pensando en lo que es un repunte y una recuperación económica. Y esta recuperación tiene que ser de manera responsable. Muchas personas, muchos actores van opinando, y está bien que lo hagan, pero tenemos que trabajar con políticas serias y políticas no cortoplacistas, sino a largo plazo. Gracias, Carlos. Yo creo que tocas unos aspectos que son centrales, que te voy a dejar ahí en remojo mientras avanzamos y vamos ahora al Perú, pero lo local,
¿no? Yo no resisto dejarte pasar con tu cargo en las políticas públicas porque hay algún sentimiento de que los países en general de América Latina pues tienen unas políticas que son generales, muy macro, pero cuando esas se aterrizan en el territorio ya tienen una inmensa dificultad, pues por un lado de ser flexibles, de adaptarse a distintos contextos. Hoy varios países hablan de, y le ponen el nombre que fue usado pues para otras épocas y otros momentos y otros espacios, que son los Plan Marshall, ¿no? Como unos planes de reactivación muy concretos en donde la gente vuelva, sí pareciera que el sector público tiene un papel central. Yo te dejo para la siguiente pregunta pensar en qué otros actores y cómo ayudar a aterrizar todas esas intenciones y me alegro que hayas mencionado el tema pues del enojo, ¿no? Y que se manifestó de manera tan fuerte en noviembre en muchos países y que quizás esta pandemia apenas tiene ahí, por lo menos hemos visto recientemente en Colombia. Solamente diré que Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva, dice que ojalá después de esta pandemia no estemos más pobres, más desiguales y más enojados, ¿no? Digamos, o sea, de que seamos capaces con la recuperación de hacerlo. Y dejándote ahí para que empieces para la próxima tanda, Miguel, desde Perú, qué importancia, ¿no? De pensarnos en esas distintas latitudes y tú que te aproximas pues hacia un sector que tiene tanta responsabilidad hoy de mostrarnos las posibilidades de reconstruir diferente, ¿no? Yo converso mucho con empresarios, con distintos actores aquí en Colombia, y algunos de ellos muy ligeramente me dicen, no, ahora hay que reconstruir, que no pensemos todavía en cambios de transformación productiva. Yo quisiera que tú desde tu experiencia también y desde cómo están afrontando desde el Perú, ¿qué nos puedes ilustrar para este conversatorio y estas reflexiones conjuntas de la región? Miguel, por favor. Gracias, Olga, por la oportunidad de poder compartir con ustedes nuestra experiencia aquí en Perú. Antes de entrar, digamos, en materia, me gustaría darles un poco de contexto en qué estábamos antes de la pandemia, para después poder tener más elementos de ver cuáles han sido sus impactos y cómo estamos nosotros viendo el futuro. Nosotros estamos en un sector que es un sector regulado, donde tenemos una relación muy directa y muy fuerte con el gobierno, tanto regional como central. Nosotros prestamos un servicio público y por lo tanto debemos cumplir una serie de normativas y debemos coordinar con los agentes tanto regionales como centrales nuestra operación. Además, tenemos un alto impacto en las comunidades que estamos atendiendo. Por lo tanto, nuestro servicio per se, como tal, tiene una alta influencia en varios actores de la sociedad. Además de lo anterior, en Perú, antes de la pandemia, ya venía dándose una inestabilidad política bastante fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, que viene ya de algún tiempo atrás. Y si bien, ¿por qué menciono esto? Porque si bien el gobierno, una vez inició la pandemia esta, que no se la esperaba a nadie, si bien el gobierno tomó las medidas a tiempo para poder controlar y mitigar esta pandemia, la verdad es que en su implementación no fue exitoso. No fue exitoso. Este es un país con una alta informalidad, muy alta. El sistema de salud es muy débil, sobre todo en las regiones donde nosotros estamos operando, en el norte, donde la mayoría de la población es vulnerable y la gente tiene que salir a ganarse su vida, a trabajar. Entonces, si bien uno puede tener todas estas medidas de cuarentenas y
y de aislamiento social y demás, en la práctica es muy complicado. Entonces, toda esta, digamos, dificultad para poder implementar todas estas medidas acrecentó la debilidad del gobierno y en este momento estamos en una situación muy compleja en Perú en lo que tiene que ver con la inestabilidad política, como les digo, acrecentada por la crisis de la pandemia. Nosotros hemos tenido, como por supuesto la mayoría de todos los sectores, muchas dificultades durante esta crisis. Como mencionaba, antes de la crisis ya per se nuestra actividad tiene unas complejidades de naturaleza, que es la coordinación con estas autoridades regionales para poder desarrollar nuestras redes, todo lo que tiene que ver con los permisos. Y con esta crisis tuvimos que suspender todas las actividades nuestras, por supuesto enfocarnos en la salud de todos nuestros colaboradores, de todos nuestros proveedores, en fin, preservar sobre todo la salud en esta etapa, mientras podíamos hacerle seguimiento y mirar qué podíamos hacer y en qué momento lo íbamos a ejecutar para poder reiniciar nuestras actividades lo antes posible. Afortunadamente, hemos podido reiniciar nuestras actividades desde hace casi unos 2 meses aproximadamente que hemos iniciado en nuestras actividades de distribución de gas natural en la zona norte, y como aspecto positivo hemos visto una gran solidaridad y compromiso por parte de todos los actores interesados. ¿A qué me refiero? Hay un compromiso y un interés de continuar trabajando hacia adelante, no obstante todas estas dificultades, y repito que son mucho mayores en estas zonas nuestras, donde la población es muy vulnerable, y eso ha sido muy positivo, demuestra el compromiso que tiene la gente por seguir adelante y por desarrollar todas estas actividades que le van a traer beneficios a sus zonas. Entonces, si bien hemos tenido muchas complejidades, Olga, para poder, digamos, durante la suspensión, el reinicio, la cartera se nos aumentó más de un 70%, los comercios dejaron de consumir gas natural, algunas industrias suspendieron también sus consumos. Nos pasó algo curioso en el sector residencial, por el contrario, los consumos aumentaron, dado que una gran cantidad de gente estaba siempre en su casa, como un efecto, digamos, también directo de la cuarentena, del aislamiento social. Si bien todas esas problemáticas las hemos vivido y las seguimos sufriendo, porque este es un tema que va a tomar mucho más tiempo. Yo estimo que incluso gran parte del año entrante todavía vamos a estar en proceso de recuperación. También vemos con optimismo el futuro, como te mencionaba, la solidaridad, el compromiso. Hemos tenido una mayor cooperación por parte de las autoridades regionales. Históricamente no se había dado esto por un tema más que todo de este tema tan centralismo que hay en Perú y mucho desconocimiento de las autoridades regionales en lo que tiene que ver con estos proyectos. Pero fíjese que con esta crisis percibimos algo interesante, que es que se han concientizado más, están trabajando más con nosotros de la mano, otorgándonos todas las facilidades, trabajando de manera conjunta para que podamos retomar muy rápido las actividades y podamos, digamos, crecer nuevamente y generar desarrollo. Nuestra actividad es una actividad que genera desarrollo. Nosotros llevamos un combustible más económico, confiable, más amigable al medio ambiente, a viviendas que lo requieren, que le vamos a elevar su calidad de vida, y generamos también empleo, en la zona. Además de, por supuesto, también tenemos programas de educación para la gente que pueda, digamos, desempeñar las actividades relacionadas con el sector de gas natural. Entonces, hemos visto un compromiso mayor y una solidaridad mayor, incluso por parte de estas autoridades regionales, para que podamos reiniciar esto lo antes posible. Lo vemos con optimismo. Nosotros hemos seguido, digamos, prestando nuestro servicio público incluso durante la pandemia, nos correspondía por obligación, y todavía tenemos mucho por desarrollar en estas zonas
donde vamos a trabajar por muchos años tratando de generar mayor competitividad, desarrollo y emprendimiento en la zona. Miguel, muchas gracias. Yo creo que nos aportas una visión en medio de pues, todas las dificultades. A mí me parece optimista en la medida en que se ha afrontado. Fíjate que tú me dejas entrar en un aspecto en el que trabajo mucho, que son los temas de protección social, ¿no? En que desde distintas esferas en que nos movemos, la productiva, la del empleo, pues tenemos que enfocarnos. Hoy las nuevas, no sé, directrices o las nuevas reflexiones que nos hacen expertos hemos estado muy centrados en la producción y en lo que genera la producción y mucho menos centrados como en el bienestar de las personas. Creo que el enfoque y que quizás tú mencionas hoy es cómo esto, la solidaridad, el enfocarse en temas de educación, de salud, hace como si nos aparecieran de un momento a otro como nuevas responsabilidades. Quizás eso esté marcando también el paso hacia pues, una sociedad distinta, ¿no? Una sociedad que se piense más en función del bienestar de las personas. Entonces me parece muy importante tu observación en ese sentido. Y la segunda, que te quiero también que me la especifiques más en la siguiente ronda, es la de las autoridades, tú llamas regionales, ¿no? Igual que Carlos lo mencionaba ahorita y como le voy a preguntar también a Silvia, yo creo, y también lo decía tal vez no tan claramente en la introducción, creo que los gobiernos locales y las autoridades y en general los actores hoy toman una relevancia particular. Hoy las respuestas a lo que está pasando, claro, la macro nos tiene que proporcionar recursos, no dejar que estas economías se descalabren, pero no pueden atender en la coyuntura aspectos muy específicos. Entonces sí tenemos que redefinirnos dentro de los márgenes que cada país tiene, porque tenemos distintos regímenes y competencias en materia de más centralización o menos descentralización. Y ahí me imagino que Carlos tiene mucho que aportarnos por las nuevas directrices de Chile hacia una profundización de la descentralización. Entonces, ¿cuál es ese rol de esas autoridades locales que pudiéramos llamar la atención, ¿no? Cómo potenciar lo que ya hacemos con un rol más actuante, con un rol más presente de esas autoridades locales? Sería lo próximo que yo te preguntaría, Miguel, pero gracias porque esos dos puntos, el de mirar un enfoque más integrado me parece central y el de este. Silvia, entremos a una segunda ronda mientras iniciamos un conversatorio más amplio con preguntas de la gente que nos acompaña, de tantos conectados en este espacio. Silvia, ¿ustedes cómo ven la participación? Dijéramos, tienen un movimiento que me encanta, ¿no? Que tiene unas directrices y unos ejemplos para todos los grupos de mujeres que hay en la región, muy poderosos, ¿no? Con mucho avance y con mucho también reconocimiento. Yo estuve recorriendo la página de ustedes y la verdad me daba mucho gusto que nos conversaras y nos dijeras, ¿tú ves algún rol de los gobiernos locales en particular? ¿Les han impulsado? ¿Quisieras que han identificado aspectos esenciales que uno pudiera poner en la agenda para potenciar lo que ya hacen esos movimientos y esos grupos poderosos de mujeres como el que tú representas hoy acá? Claro que sí, Olga. Bueno, el papel de los gobiernos, sin duda, ante esta situación ha sido relevante y de suma importancia. Para nosotras, desde lo comunitario, pues ha jugado algo muy importante, ¿no? El papel de las autoridades. Nosotros estamos divididos, pues sí, por un gobierno
pues en un diferente sistema, ¿no? Que es el gobierno como tal, lo político, el presidente de México y los presidentes de cada uno de los estados de la República Mexicana. Pero en el caso en donde nosotros radicamos, tenemos un gobierno que es un tanto diferente, es un gobierno que está regido bajo un sistema que nosotros llamamos usos y costumbres. Es un gobierno que cada 3 años nosotros los elegimos sin ningún partido político, sin ningún objetivo también político como tal. Entonces, el papel que jugó nuestro gobierno ante esta situación, pues sí ha sido importante, ¿no? El primero es, pues, la manera en cómo nos organizamos, ¿no? El gobierno como tal es la cabeza del sistema y la forma en cómo respondió ante esta situación, ante esta epidemia, pues sí fue el primero, el organizarnos o tratar de organizarnos de una manera adecuada para no arriesgar en primer plano pues la salud y la vida de las personas que radicamos, ¿no? En la comunidad. Y lo que estamos viendo ahora, estamos observando, es que estamos hablando de una reactivación. El gobierno como tal, nuestro gobierno está tratando de ofrecernos las herramientas para poder reactivar nuestra economía. ¿Cómo lo está haciendo? Lo está haciendo a través de programas a mediano y largo plazo que nos están ofreciendo, pues sí, algunas facilidades, sí, para poder acceder a recursos, a proyectos que nos ayuden un poco a mantenernos de pie durante esta situación. Como tal, en el gobierno mexicano tenemos ahora un presidente que visibiliza un poco más la situación de los pueblos indígenas, que es un ejemplo mi comunidad. Entonces sí estamos teniendo el apoyo ahorita del gobierno, sobre todo en ese aspecto, ¿no? En el ofrecernos facilidades para poder acceder a créditos, acceder a programas de educación. Se abrieron ahorita algunos programas para capacitar a las mujeres y los hombres y las jóvenes de nuestra comunidad para que aprendan precisamente el uso de estas herramientas tecnológicas, porque los desconocemos, es nuevo para nosotros, se nos complica todavía usarlos un poquito. Entonces se abrieron estos programas de escuelas tecnológicas donde podemos aprender el uso de estas herramientas y hacer uso de ellas, ya que pensamos que pues es algo que no va a acabar ya y tal vez todo el próximo año tendremos que estar haciendo uso de las mismas, ¿no? Entonces, sobre todo eso, Olga, es la participación de nuestro gobierno ahorita, el acercarnos el acceso a estos microcréditos, a estas formas de poder tener algún recurso extra a lo que producimos para poder fortalecernos y sobre todo esto de las escuelas tecnológicas, que es algo que estamos viendo que nos está fortaleciendo bastante. Bueno, pues me parece muy importante porque yo ya veo en el chat preguntas exactamente de eso, Silvia, de que ahondemos en esos temas del uso de la tecnología, ¿no? En profundizar lo que ha significado. CEPAL también hace poco sacó como un balance general sobre el uso, sobre las TIC y el papel ahora, ¿no? Y eran cosas que se venían pensando, que estaban haciendo como agenda, sin duda había avances, hoy ustedes, los jóvenes, hoy tienen un mayor acceso, pues tienen un chip especial que les permite entender todo más rápido, pero lo que hizo esta pandemia fue acelerar y decir, no, es ahora, entonces prepárate porque ahí vienen preguntas en el chat que yo estoy viendo que comienzan. Entonces, bueno, Carlos, te habíamos dejado, me pareció muy importante que nos trajeras desde Chile, donde vimos pues ese estallido social, ¿no? Vimos también la respuesta de
hasta dónde podemos encauzar una mayor participación, quizás esas expresiones violentas, ¿no? Donde quizás se expresa el enojo y la desesperanza, ¿no? Entonces, si tú ves que ahora con la pandemia se han generado nuevos espacios en donde podamos canalizar, y en el rol de la política hoy más ubicada en cómo reactivar esos espacios pueden ser más útiles, o podemos perfeccionarlos de alguna manera para que sirvan para una mejor canalización de esa protesta, ¿no? De esa protesta ciudadana que a veces, o que no pocas veces se descontrola y que termina generando pues más problemas de los que pretende denunciar y solucionar en algunos casos. Entonces, Carlos, cuéntanos un poco más si ves o tienes posibilidades o también desafíos que están todavía pendientes para que todo lo que se está haciendo hoy en la reactivación logre tener ese nuevo, ese marco, aprender un poco de lo que nos enseñaron esas protestas que están ahí, yo creo, latentes, ¿no? En nuestros países en vía de expresión, que simplemente han estado un poco acalladas por la pandemia, pero que van sin duda a volverse a expresar, ojalá de unas maneras menos violentas a las que tuvimos, a las que presenciamos en general en todos los países. Olga, tu pregunta va muy en la línea también con la pregunta que hacía Franco en el chat. Por eso partí, cuando analizamos anteriormente en la primera ronda, partí señalando que hay que hacer una diferencia entre lo que son las demandas sociales y lo que es la violencia de las manifestaciones. Las demandas sociales, por supuesto, que marcan un antes y un después, ya que van colocando temas que complican, afligen a la ciudadanía para ser abordados. ¿La violencia es la mejor manera para tratar estos temas, independiente de la desesperación? Por supuesto que no. Y tú, Olga, bien lo mencionabas, quizás manifestarlos de esa manera trae aún más problemas. Reconstruir, por supuesto que va a generar un desembolso de dinero no menor, que ese desembolso de dinero público podría haber sido invertido en las mismas demandas sociales. Por lo tanto, hay que ver y hay que analizarlo de esa manera. Hoy día tenemos un gran desafío porque tenemos también la pandemia. Y dentro del plan que yo les mencionaba anteriormente, por supuesto que el rol del sector público es importante, pero en ningún caso va a solucionar todos los problemas, y para eso se hace necesario que puedan intervenir el sector privado, el sector político también, y la dinamización propia que está sujeta a la evolución de la pandemia. O sea, tenemos por una parte el rol que tiene que cumplir el Estado, el gobierno de turno, por otra parte, la dinamización misma de la economía. Si la evolución de la pandemia va cayendo la cantidad de contagio o va saliendo alguna solución definitiva, esa dinamización por sí sola ya aporta a la economía, y por otra parte el rol del sector privado, que es fundamental en la generación de empleo y también en las inversiones. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo teniendo en consideración estos aspectos? Estamos generando mesas de reactivación a nivel regional. ¿Para qué? Para que tengan una mirada del territorio, no solamente concentrarlo a nivel nacional, sino que a nivel regional. Y estamos invitando a representantes de cada uno de los sectores económicos: comercio, turismo, construcción, transporte, pesca industrial, pesca artesanal, minería, en donde cada uno de estos representantes, más allá de este plan macro que tenemos con estos 4 ejes, nos van señalando qué brechas específicos ellos detectan en sus sectores, y en base a esas brechas vamos haciendo actividades. Y esta gran mesa de reactivación tiene mesas sectoriales, con cada uno de los secretarios regionales ministeriales liderando, por supuesto, en su área de competencia. Y estamos teniendo entonces con esto una mirada local. Tenemos un plan
que viene desde el nivel central, donde hay una cantidad importante de recursos, pero también estamos ejecutando mesas sectoriales, regionales, que representan las problemáticas que están viviendo hoy los diferentes sectores económicos. Y es así como le damos también esta mirada mucho más territorial y que nos va a permitir sin duda tener un avance más rápido. Hoy día la coordinación con el mundo privado es clave. Los tiempos de esta coordinación, la efectividad que tenga esta coordinación, van a tener un impacto inmediato en la cantidad de tiempo que nos vamos a demorar en una recuperación, siempre y cuando teniendo en cuenta de que el factor que hoy día es realmente importante y que al final es la base de cómo va evolucionando nuestra economía es la pandemia. La pandemia como gobierno está en el lugar número 1 y por eso se sacrifica en muchos casos lo que es la economía. El restringir la movilidad de las personas tiene un impacto inmediato y directo a la economía y de forma transversal, en algunos sectores más que otros, pero la movilidad de personas, por supuesto, que genera un impacto negativo en materia económica, pero que es por un bien mayor. Las cuarentenas tienen un objetivo mayor que es la salud y la vida de las personas. Pero ese es el desafío que tenemos, siempre y cuando, y esperemos también, que tengamos una solución a lo que es la pandemia, porque eso nos va a permitir que las medidas que hoy día estamos tomando de cara a la reactivación tengan un impacto mucho mejor, más real, y que podamos salir rápidamente de la difícil situación que está viviendo el mundo entero. Carlos, gracias. Yo voy a insistir con una de las preguntas que nos han hecho en el chat y que ahora vamos a retomar más específicamente en la siguiente sección, pero para irlas anotando, es si necesitamos aproximarnos al territorio desde una óptica menos sectorial, ¿no? De alguna manera, no sé si me permito aportar ese elemento a la mesa. Uno requiere especialización sectorial sin duda para avanzar en temas de productividad, de agendas específicas, pero resulta que en el territorio, como Miguel nos lo explicaba hace un momento, nos mostraba cómo se integran, ¿no? Cómo un tema de distribución de gas, aparece el tema del empleo, el tema de necesidades en salud, cómo quizás a mí hay un eslabón en América Latina en general que me hace falta, y quizás tú con la experiencia pues en políticas regionales nos puedas ayudar, que es cómo integrar eso en el territorio, ¿no? Cómo hacer que eso no venga como educación, salud, vivienda, agua potable, etcétera, sino que tenga una mirada más integrada. Además, Chile, tengo que decirte, nos ha enseñado mucho eso. Hay una chilena muy reconocida que nos ha estado trabajando en varios países de América Latina, en uno de los bancos internacionales, Verónica Silva, creo que es sobre los temas de articulación y de coordinación, ¿no? Cómo la óptica sectorial únicamente no nos sirve, y quizás esa sea una respuesta también para la canalización de muchas demandas que ya no son tan sectoriales, sino que son más integrales. Pero yo te dejo ahí en remojo, como decimos acá, mientras seguimos con Miguel, para luego responder más específicamente los temas que nos están planteando. Uno de estos, el que te acabo de poner, Carlos, que puedes mirar ahí, Raúl Pasco nos estaba preguntando desde Lima, Perú, precisamente cómo integrar esos distintos elementos que entre otras, fíjense que recoge la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? La agenda en que se han comprometido las naciones de que avancemos conjuntamente en temas ambientales, en temas sociales, en temas de avances en general del bienestar. Corresponde como mirarlos más integradamente, pero a veces nos pueden más esos propósitos que la institucionalidad y las formas que tenemos para realizarlos. Pero te dejo ahí en esa reflexión mientras le preguntamos a Miguel. Miguel, desde Perú, tú nos aportabas unos elementos centrales de cómo integrar
Y yo te vuelvo a preguntar, esas autoridades regionales, ¿no crees tú que tienen hoy un papel, un rol fundamental, un rol que deberíamos impulsar? Porque el gobierno central a veces no llega, no logra llegar a muchos territorios. Entonces, insisto en mi pregunta de cómo lo ves tú en el norte y en donde ustedes relacionan y qué puede cambiar con cómo enfrentamos y cómo ustedes particularmente enfrentaron la pandemia con temas pues mucho más articulados y mucho más solidarios de alguna manera. ¿Será que la política pública puede dar un empujón en eso y son más o menos las autoridades locales, el gobierno nacional o quizás alianzas multiactor? No sé, estamos tratando de pensar también en cuál es la institucionalidad que nos puede conducir a llevarnos a esos propósitos, Miguel. Me encantaría oír tus reflexiones sobre ese tema. Sí, Olga, yo coincido contigo. Por supuesto que es fundamental que estas autoridades regionales se fortalezcan y tengan un rol muy activo dentro de sus regiones. Como yo mencioné anteriormente, Perú es un país donde el centralismo es muy fuerte. Básicamente más de la tercera parte de la población está en Lima, gran parte del desarrollo económico se da en Lima, y esto es algo pues que viene desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, eso dificulta cualquier tipo de política que se quiera, o ha dificultado cualquier tipo de política o de estrategias que se quieran para poder, digamos, desarrollar las otras regiones. Pero precisamente iniciativas como la nuestra de llevar el gas natural a estas regiones son oportunidades para mejorar la competitividad, el desarrollo en estas zonas. Nosotros con este tipo de iniciativas promovemos que se den unas condiciones más favorables, y no me refiero solamente a las condiciones, digamos, económicas de la región para que tenga más competitividad y otros sectores económicos se interesen, se instalen, sino también uno muy importante, que es mejorar la calidad de vida de estas poblaciones vulnerables. Por lo tanto, coincido, es fundamental que las autoridades regionales nos acompañen en este esfuerzo y se fortalezcan. Nosotros en Colombia, donde Promigas ha tenido una experiencia de más de 40 años, y tú conoces, tenemos la fundación de Promigas, cuyo alcance ha sido principalmente en Colombia, y ahí se han desarrollado muchos programas de educación dirigidos en las zonas donde nosotros vamos impactando o vamos afectando, por decirlo de alguna manera, las comunidades donde pasan nuestras redes, donde estamos prestando el servicio. El tema de la educación es un tema fundamental en este tema que estamos hablando de descentralizar, porque nosotros requerimos mejorar las condiciones de educación, sobre todo en estas zonas donde la población es más vulnerable. Por lo tanto, tenemos ya alguna experiencia en Colombia importante en ese tema. Y con esto no me refiero a... El plan, digamos, nuestro es llevar esos programas, esperamos a partir de mediados del año entrante o el año entrante, a través de Promigas, para poder ampliar el alcance de esos programas de educación que pudiéramos nosotros también implementar en nuestras zonas de concesión. Con esto no me refiero solamente a educación técnica, que por supuesto es importante que tengamos personal calificado local en las actividades propias de nuestra actividad, sino una educación que vaya mucho más allá a desarrollar temas de competitividad, emprendimiento, y que con este desarrollo también permitan fortalecerse las autoridades regionales. Deben ser instituciones más fuertes que realmente acompañen y apoyen el desarrollo de todas estas iniciativas de una manera mucho más efectiva. Entonces creemos que sí, es fundamental que se fortalezcan, y de alguna manera nosotros como empresarios también debemos promover las condiciones para que eso se dé. Y esperamos a partir del año entrante, como te digo, incluir algunas iniciativas nuevas en ese sentido.
Perfecto, Miguel. A mí esa mirada empresarial y esa función que hoy las fundaciones, es muy importante, ¿no es cierto? Que logremos consolidar las experiencias que tú relatas y que yo conozco muy bien de Colombia. Yo vivo permanentemente haciendo los ejemplos, construyendo ese puente con la política pública, ¿no? Cómo escalamos, cómo logramos saber de manera más rápida y más precisa lo que requieren los territorios y cómo podemos hacer que eso tome mucha más fuerza y sobrepase aquellos territorios en los que generalmente trabajamos. Me parece de toda relevancia esa sistematización, ¿no? Ese conocimiento, a eso es lo que yo llamo también construcción de puentes desde la gente que está en territorio, sean autoridades, sean empresas, y una política más alejada que sin duda también tiene interés en aportar, ¿no? Sin duda tiene una vocación legítima, pero que a veces la vemos tan ausente y confundimos a veces con desinterés, y la mayoría de las veces es simplemente que no encuentran los canales adecuados para llegar al territorio. Yo les voy a proponer, porque es que en el chat hay un montón de preguntas muy interesantes, ¿no? Que le demos una vuelta. Me parece tan. Por ejemplo, a Carlos, mira lo que te preguntan. Que hablas de los efectos de la violencia, a los efectos de las manifestaciones. ¿Cómo revertirlos? ¿No? Pues esa es una pregunta ahí sobre la que hemos estado. ¿Cómo revertir esa violencia estructural y esos efectos permanentes que tienen, como la economía? Nos pregunta Franjo Pavletic. Cómo la segregación, y ahí ya, esa también va para Silvia un poco, y cómo la segregación de las mujeres en el mercado laboral o la segmentación, ¿no? La gran brecha que existe entre los puestos, pero además entre los ingresos, entre las mujeres. O sea, ¿cómo ven, por un lado, Carlos, más el tema de las manifestaciones, pero también Silvia, el tema como de qué ponemos en la agenda para poder avanzar, qué hemos descubierto desde nuestros trabajos para reducir esas diferencias que existen en el rol estatal? Y nos preguntan, Carlos, si esos efectos temporales de la violencia social, de la movilización social, son más relevantes que una violencia estructural sobre los procesos económicos. Te estoy leyendo textual lo que nos preguntan ahí. Yo quiero una referencia, pues quiero hacerle a este panel, pues darle la voz a estas personas y a estas organizaciones interesadas que nos están siguiendo y que nos mandan esas voces y esas preguntas desde allí. Carlos, te doy la palabra, y luego a Silvia en los temas de mujer y de cómo cerrar esas brechas. Carlos, insisten en los temas de la violencia que tú pusiste muy claramente sobre... Muy bien que lo podamos abordar. Muy bien. Contento poder abordarlo y también profundizarlo. Sé que cada uno tendrá su punto de vista, pero creo que es un tema y es importante también comentarlo. No estoy muy de acuerdo con el concepto de violencia estructural, eso es lo primero. Pero sí mencionar que las manifestaciones, las demandas en sí, son para abordarlas, son para trabajarlas, y el trabajo se hace a través de los diálogos, así como lo estamos haciendo hoy, de tener diferentes puntos de vista, de ver los problemas o las situaciones de diferentes aristas. Yo creo que esa es la forma de ir trabajando, porque hoy día, con violencia y con los impactos que estas traen, solamente agravamos las situaciones. Lo comentaba hace un momento, acá en el país se tuvo que gastar una gran cantidad de recursos para reconstruir, y esa reconstrucción fácilmente podría haber sido ocupada dentro de las mismas demandas sociales, en la construcción de vivienda, de mejoramiento también de la red de salud, educacional, para diferentes cosas. Por lo tanto, no creo que sea el camino correcto, pero sí poder colocar sobre la mesa las diferentes demandas legítimas que la ciudadanía manifiesta y poder ir también solucionándolas de manera responsable. Yo soy una de las personas que no me parece
o no voy, o no estoy a favor de la pirotecnia, y me refiero a pirotecnia con cosas que generan mucha luz, que son muy bonitas, pero que no duran nada. Yo creo que acá los cambios se tienen que hacer de manera responsable, con políticas públicas responsables, profundas, pero pensando también en un horizonte a largo plazo. Los países se manejan de esa manera, a largo plazo, no a corto plazo. Por lo tanto, tomemos las demandas que hoy día se han puesto sobre la mesa, vamos generando políticas públicas responsables para ir acortando las brechas que se vienen generando hace muchos años, y por supuesto tenemos que trabajar en eso. Hoy día tenemos una situación algo diferente con la pandemia, no menor, los impactos económicos que vivimos en el país, producto de estallido social, no tienen comparación con los problemas económicos que hoy día se evidencian producto de la pandemia. Inversión pública, inversión privada, generación de empleo, por supuesto, la actividad económica ha caído bastante desde el mes de marzo, por lo tanto el panorama es distinto, es un problema nuevo para el mundo entero, pero que tengo la confianza que vamos a ir colocándonos de pie, y por supuesto no olvidando las demandas que salieron producto de estos movimientos sociales. Creo que ya están sobre la mesa, la estamos trabajando a través de leyes, y tienen que ir también profundizando y ejecutándose en este tiempo, en estos años, con un problema nuevo, repito, como es la pandemia. Perfecto, Carlos. Muy importante. Yo creo que quiero destacar de tu intervención ahora el tema del diálogo, ¿no? ¿Cómo cualificamos ese diálogo? Creo que se refiere también al tema de espacios, ¿no?, adecuados para ello, de voces nuevas, o sea, nos escuchamos, los académicos, los empresarios, pero como creo que ahí tenemos déficit en América Latina. A mí me encanta, y además saludo a Rodrigo Quintero, nos dice unidad latinoamericana. Yo digo, me siento muy cómoda en los diálogos latinoamericanos porque me reconozco en los problemas y en los avances que realiza la región, ¿no? En los distintos países, pues tenemos algunos matices, pero reconozco a veces en los avances que hacen unos las responsabilidades, y voy a aprovechar ese momento, ya que mencionaba a una compatriota tuya, Carlos, porque tenemos que pasar a formas nuevas de cómo producimos y cómo elaboramos políticas públicas, ¿no? Les cuento brevemente una experiencia. Colombia hizo mesas intersectoriales, por ejemplo, para la primera infancia, con grandes dificultades al comienzo. Y alguien que manejó las mesas me dijo, mire, duramos 2 años en que cada integrante, el empresariado, la academia, las distintas organizaciones públicas encargadas del tema, llegaba con su agenda. Dice, hasta que cada uno no dejó su agenda antes de entrar y siguió la que estableció esa mesa. No, y yo siempre pienso en ese ejemplo porque me parece que eso es como empezar a establecer espacios de un mejor diálogo, ¿no? De un mejor diálogo. Si logramos construir en esa dirección, siguiendo los ejemplos que seguramente en todos los países habrá de lo que ha servido. Y le doy entonces la palabra a Silvia con el tema de, bueno, ¿y qué recomendamos? ¿Cómo esas brechas de género que también han sido ahondadas, ¿no? Las mayores responsabilidades de cuidado que le han aparecido en particular a las mujeres en esta pandemia, además de haber sido muy vulnerables, las más vulnerables dentro de las pérdidas de trabajo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué podemos hacer, Silvia, desde el valioso trabajo de tu organización? Claro que sí. Bueno, sí, solamente quiero mencionar que como les decía ya anteriormente, venimos de un trabajo, de un devenir, de buscar disminuir esas brechas. Estaba escuchando hace poco un dato del Banco de América que nos decía que se cree o se tiene estimado que para el año 2270
vamos a tener una igualdad económica hombres y mujeres, 2.270. Hasta el año pasado esa era la cifra del Banco de América. Con esta pandemia nos está dando un plazo mucho más largo. Si hablábamos de 2.270, hablamos del 2.300 o más. También creo que algo que es muy preocupante en esa situación que vivimos ahora es que hablamos de un retroceso más o menos de una década en materia de igualdad de derechos y de género. La violencia familiar en esta pandemia, al menos en México, los datos nos dicen que los índices de violencia aumentaron. Aumentaron en esta contingencia, ya que las mujeres pasan más tiempo en casa, muchas veces estaban en contacto directo con su agresor, el trabajo doméstico que no es económicamente remunerado aumentó, también se triplicó ante esta situación. Entonces estamos viendo que esta brecha de género, de desigualdad, aumentó con esta pandemia. Estamos hablando de un retroceso, de una década casi, ¿no? De todos los problemas y todos los avances que ya habíamos logrado hasta ahora, pues viene esta situación, pues, hace un retroceso en ella, ¿no? Sin embargo, algo a lo que nosotros le hemos apostado mucho desde el inicio de Vida Nueva, desde el inicio, desde nuestro trabajo, es a la educación. A la educación de las mujeres. Como lo mencionaba Miguel hace rato, no es solamente una educación tecnológica, sino es una educación para la competitividad. Darle a las mujeres las herramientas, que ellas aprendan desde el manejo de su propia persona, de sus carencias, desde sus manejos emocionales, físicos, darle todas esas herramientas, educarlas para que ellas primero se cuiden como mujeres y después brindarles todas las herramientas que nos ayuden a formar alianzas, a construir esos puentes que tú decías, Olga, a construir esas alianzas que nos fortalezcan como mujeres, como empresarias, como negociantes, como trabajadoras del hogar, a hacernos capaces de decidir, ¿no? En qué papel queremos estar. Quiero ser la empresaria, mañana quiero ser mamá, mañana quiero ser solamente artesana, pero que podamos hacerlo en conjunto. Abriendo sus espacios de acción para las mujeres. Cuando tú abres un espacio para darle la oportunidad a una mujer, a una persona, de que encuentre en esos espacios la capacidad, la posibilidad de desarrollarse como ser humano, ya no solamente como mujer, le estamos dando las herramientas y le estamos dando la oportunidad de que crezca ella, crezca su comunidad, crezca su familia. Es como todo un tú le das la oportunidad a una y te jala a todas, ¿no? Entonces, hablamos precisamente de eso, de darnos las herramientas que permitan a esas mujeres que encuentren esos espacios, que puedan fortalecerse a ellas mismas. Y es por añadir, Olga, yo creo que algo que he aprendido en este caminar es que cuando, como yo te decía, jalas a una, ya vienen las demás atrás, ¿eh? Prepárate porque ahí vienen las demás. Tú pones un referente, pones un ejemplo y te conviertes precisamente en eso, en el ejemplo para las demás que vienen atrás de ti, para las que están trabajando a tu lado y que demuestras que sí es posible, ¿no? Entonces, hay que buscar precisamente ese equilibrio y es algo que nosotras hemos aprendido mucho en nuestra organización. Se puede, claro que sí se puede, buscando un equilibrio, como decía, no trabajar desde un aspecto muy individualista. Se puede hacer ese equilibrio, se puede realmente encontrar ese desarrollo que llamamos sostenible o sustentable, en darnos las herramientas y crecemos en el aspecto económico, pero no dejamos de lado ese aspecto social de disminuir la brecha de desigualdad y la exclusión que hemos tenido culturalmente e históricamente como mujeres. Entonces, yo creo que es eso, Olga, apostarle mucho a la educación, fortalecer las capacidades, apostarle a esa educación para la competitividad a las mujeres y pues darnos a las herramientas y, como te digo, dándolas y hacemos, ¿no? Entonces, a pesar de las adversidades, a pesar de
de estas situaciones que muchas veces no están en nuestras manos, como lo es esta pandemia. Yo creo que el poder educarnos como mujeres, educarnos como personas, pues nos abre, ¿no?, ese panorama a encontrar más oportunidades, a encontrar más estrategias, a crear más alianzas, a fortalecer programas, todo eso, ¿no? Pero pues sí, yo creo que es mucho educándonos como mujeres y pues dándonos esas herramientas, ¿no?, para poder aprender y emprender también. Bueno, Silvia, me encanta ese optimismo. Yo les decía hace un comienzo, y esa va a ser uno de mis puntos de reflexión, que necesitamos esa voz de esperanza que viene desde lo que ha comentado Carlos, desde lo que tú comentas. Miguel, nos tocó el tema de la tecnología para cerrar este diálogo. ¿Cómo la ves tú en el sector? Te voy a preguntar específicamente sobre eso. Pues esto ya llegó y nos tocó a todos, ¿no? Aprender todo y quizás eso vaya a transformar el mundo, o nos va a transformar, ya nos está transformando las relaciones que tenemos, y la prueba es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, unas palabras casi de cierre, Miguel, en este tema, porque además también ha sido la preocupación de varios de las personas que nos estuvieron acompañando por las redes. Claro que sí, Olga. Mira, yo creo que este tema de la pandemia definitivamente nos cambió y nos ha hecho pensar de una manera distinta. Si bien en el caso, digamos, de la actividad que nosotros desempeñamos, digamos, nosotros siempre estamos pendientes de tener la mejor tecnología posible en lo que refiere a los equipos, la infraestructura, todos nuestros procedimientos de operación, etcétera, todos los temas de seguridad, calidad. Nosotros, es un objetivo nuestro mantenernos siempre dentro de las mejores prácticas y utilizando los mejores estándares para poder estar prestando un servicio de alta confiabilidad. Sin embargo, en el tema de los que tiene que ver con el relacionamiento y la manera nuestra de empezar a administrar algunos temas, ha cambiado. Aquí tenemos un ejemplo, que estamos haciendo un seminario vía web. Nosotros estamos realizando todas nuestras reuniones vía web. En este momento nos hemos dado cuenta que en muchos casos no es necesario desplazarnos, no es necesario tener reuniones presenciales. Hemos encontrado muchas otras y hemos aprendido de esta crisis, que realmente tenemos muchas otras alternativas que son igualmente eficientes y factibles para poder desempeñarnos. Nos pasó una cosa curiosa en nuestro tema del servicio. Nosotros, como empresa de servicio público, nosotros tenemos unos centros de servicio al cliente donde nosotros estamos, son unas oficinas dispuestas para el público, para que puedan ir, solicitar el servicio, si tienen alguna inquietud. Dada la crisis de la pandemia, tuvimos que cerrarla porque no se nos permitía tener, digamos, o agrupar personas en ningún sitio cerrado. Y empezamos a trabajar a fortalecer y a promover mucho más nuestros canales virtuales para poder comunicarnos con los clientes, para poder atender todas sus solicitudes, para incluso realizar las ventas una vez podemos reiniciar nuestras actividades. Entonces ha sido increíble cómo hemos tenido un incremento superior al 50% en la utilización de nuestros canales virtuales, llamo vía web, vía teléfono, vía texto, vía correos electrónicos, donde aún teniendo en cuenta la complejidad en el mercado donde nosotros nos desarrollamos, que es mucha población vulnerable que a veces no tiene un computador en su casa o no tiene un celular o no tiene incluso una cuenta bancaria, aún teniendo en cuenta ese contexto, el incremento en la utilización de los canales virtuales ha sido mayor al 50%. Tan es así que esto lo vamos a convertir ya en una estrategia, en una política nuestra permanente, en el cual vamos a promover y a estar utilizando cada vez más todos estos canales virtuales con nuestros clientes, y en la medida incluso que nuestra población, que repito es bastante vulnerable, tenga ya más acceso a todo el tema bancario y demás, también todos nuestros procesos de recaudo, facturación, etcétera, serán
manejados de manera virtual. Hacia allá vamos, eso no tiene, en mi opinión, regreso. Tenemos que tener en cuenta esto porque esto llegó, este tipo de canales llegaron para quedarse, y lo único que nos ha hecho la crisis es de pronto decirles, mire, ahí está, usted no lo está utilizando, maximícelos y póngalos en acción. Entonces, eso ha cambiado, yo creo que eso va a ser muy importante, nos va a generar muchas eficiencias y vamos a entrar en un mundo donde vamos a tener una comunicación mucho más cercana y más en tiempo real con todos nuestros clientes y con todas nuestras agentes, en fin, en todos los medios. Bueno, gracias Miguel. A mí me parece este panel, desafortunadamente, pues tenemos que cerrar, ya no quiero abusar del tiempo que teníamos programado y menos con el retraso inicial, ya nos hemos corrido unos minutos, pero es muy difícil concluir o sintetizar porque son muchos aprendizajes, pero yo siempre tomo mucha nota de todo lo que me dicen y lo reviso porque ahí están los aprendizajes. Yo les decía al comienzo que quería hacer una claridad que lo supe por una latinoamericana. Ana Sojo es una costarricense que trabaja mucho los temas de protección social. Hizo ahora un artículo reciente sobre pandemia o pandemonium, se llama, para la Fundación Carolina, y muestra cómo lo de el virus tan contagioso y todo, estaba anunciado por la Universidad Johns Hopkins y por los investigadores desde el año pasado. Es más, no solamente habían anunciado, sino que dijeron que este no es el único, sino que tienen estudios que muestran que por las migraciones, por nuestra cantidad de viajes que tenemos, por nuestro estilo de vida, por nuestra mala relación, no pocos casos con la naturaleza, eso puede darse. Y me llama poderosamente la atención porque encontraba ese índice de Johns Hopkins que los sistemas de salud ninguno, ni los mejores catalogados, tuvieron esa función de prevención, ¿no? Entonces, muy seguramente nuestros países van a tener que enfocarse en esos temas porque estaban previstos, dijéramos, la ciencia los había previsto, pero no lo sabíamos. Entonces, lo sabían 3 o 4 personas con accesos pues a todas esas. Bill Gates es uno que habla con mucha propiedad de eso porque conocía los estudios de Johns Hopkins, ¿no? Y eso me llama poderosamente la atención porque seguramente esto nos va a dejar distintos, como ustedes lo han mostrado, como desde las organizaciones sociales, las empresas, las organizaciones públicas, en territorio, resolviendo problemas concretos, hemos estado aprendiendo. Hemos estado aprendiendo y hoy es un espacio de compartir esas enseñanzas. Yo creo que se abre, déjenme decir, trabajo en eso, se abre como un nuevo enfoque, como una era en que el bienestar va a estar en el centro de nuestras preocupaciones, ¿no? Entonces ya no va a ser la empresa sola y por otro lado los servicios sociales y por el otro lado, sino cómo nos pensamos más como sistema, es mi otra reflexión. Las organizaciones en las que trabajamos tienen ese reto colosal. Aprendemos, innovamos, somos más capaces a veces y rápidas, pero el único que tiene a veces la capacidad y la legitimidad de hacerlo y de escalarlo en grande son las organizaciones públicas por ese mandato ciudadano. Entonces, pues son muy importantes, pero también en esos espacios de escuchar. Hay que buscar, bueno, ese papel de las autoridades regionales también me pareció muy importante acá. Hoy los que le han puesto de verdad, que han estado enfrente, en primera línea, pues además de todo el personal médico, etcétera, a los problemas derivados de la pandemia son nuestras municipalidades, muy a nivel concreto. Esto no lo resuelve la macroeconomía, ¿no? Entonces, ha vuelto una relevancia muy importante de cómo se organizan, de cómo se da mayor participación y cómo esos canales de expresión quizás impidan y esas salidas violentas, ¿no? Cómo generar esos espacios más cualificados de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, en eso. El llamado a que
a seguir compartiendo, y en eso pues felicito a Red América, que siempre nos ha puesto a conversar en la región y aprender entre nosotros. Voy a dar 2 o 3 hints. Esta semana que pasada tuvimos una valiosa oportunidad de compartir con el presidente Darren Walker, el presidente de la Fundación Ford, y nos decía algo que ustedes hoy me han mostrado con toda la evidencia, y es que hoy una de las capacidades que más debemos fortalecer es la colaboración, ¿no? Y esa es la que él identificaba, es la colaboración. Todos ustedes han estado hablando alrededor de eso. El segundo, el riesgo, pues, y los trabajos que hacemos todos para impedir que esa desigualdad se exacerbe, ¿no? Que salgamos de esto aún con mayores problemas es una preocupación. También lo expresaron, y lo expresaron todos, cómo hoy tenemos que pensar en sistemas, ¿no? En sistemas para luchar contra las barreras que nos impiden el progreso. La educación es muy importante, las empresas y sus trabajos son muy importantes, el sector público también, pero cómo pensamos en sistemas para combatir esas barreras que tememos. Y quizás en esto del diálogo, que fue muy recurrente, y de las expresiones y de las manifestaciones que ha tenido, no siempre en los buenos canales, la protesta social, quizás lo que han aportado ustedes hoy con sus charlas es como un sentido de optimismo, ¿no? Un sentido de luchar contra esa desesperanza, que es a veces lo que se manifiesta en esas manifestaciones. Precisamente el presidente de la Fundación Ford nos decía, la desesperanza, hay que buscar en la esperanza, el oxígeno de la democracia es la esperanza, ¿no? Entonces, si tenemos comunidades que saben que pueden esperar, porque ahí vienen en camino a ser resueltas sus necesidades, y buscamos caminos más expeditos para hacerlo, seguramente podemos encontrar algunas maneras de evitar esos desemboques violentos. Las voces de Silvia, sin duda, en algo que ha puesto la pandemia, de seguir cerrando las brechas en materia del papel de las mujeres, en frenar todas esas violencias que han sido exacerbadas, y todas las brechas que se abren, me pareció también muy relevante en este diálogo. Y todo el tema, sin duda, pues que conversábamos ahora último, de la tecnología, ¿no? De que la pandemia definitivamente aceleró un proceso que ya venía y no hay vuelta atrás. Entonces, muy bien, todos lo mencionaron y todos. Entonces, yo quiero cerrar con esas pues palabras que son más una síntesis incompleta de las ideas que ustedes compartieron, y que el público que estuvo también presentando sus preguntas y sus apreciaciones desde el chat. Y me voy con mucho optimismo de poder compartir y de generar estos espacios. Juanita, te cedo la palabra y te doy las gracias por invitarme a conversar y aprender aquí de todos. No, por favor, muchísimas gracias, Olga Lucía, muchísimas gracias, Silvia, Carlos, Miguel. De verdad que ha sido muy enriquecedor este espacio y escuchar todas sus voces. Muchísimas gracias a todos los participantes. Les recordamos que tenemos una segunda sesión de esto, que son bienvenidos para que sigamos hablando sobre estos temas que hoy nos convocan y algunas cosas que de pronto quedaron ahí, pero mil gracias por sus intervenciones y el nivel de todos. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Voy a dejarles en el chat el link para la inscripción al lanzamiento del Premio Transformadores, y cualquier duda, cualquier inquietud, estamos disponibles para lo que necesiten. De nuevo, mil gracias a todos y un feliz día. Juanita, adiós. Gracias Adiós, a todos. Carlos, Silvia, Miguel, gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Un gusto, Carlos, Silvia, Olga, a todos, Juanita. Mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Adiós. Igualmente, gracias, hasta luego.